La paz de Cristo, hermanos. Agradecidos estamos con el Señor en este día, de que tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes luego de un buen rato, un buen tiempo, que no teníamos la oportunidad de pararnos detrás de un púlpito para enseñar la palabra de Dios a su pueblo. Todo ese tiempo que estuvimos enfermos, que estuvimos hospitalizados, más el tiempo de la cuarentena en la cual estamos, hasta este momento en que ya por fin hemos implementado la tecnología para poder compartir con ustedes, amén, lo más importante que hay, que es la palabra de Dios, el alimento para nuestras almas. Y en este día y en este ambiente natural, amén, estamos fuera de la iglesia, estamos en mi casa, porque dice el eslogan, quédate en casa. Así que nosotros estamos aquí en nuestra casa y desde nuestra casa estamos impartiendo, vamos a impartir esta enseñanza de escuela dominical. Amén. Así que en este día yo declaro una bendición grande a través de este estudio y damos gracias a Dios porque en este día sabemos que lo que nosotros vamos a compartir con ustedes va a ser de gran bendición para el pueblo. Y tratándose de escuela dominical, amén, no podría faltar, por supuesto, ese himno que nosotros siempre cantamos como si fuera el himno nacional, amén, y que lo cantamos en la escuela dominical. Por eso hemos pedido a nuestro hermano Elías, amén, que nos cante ese himno de escuela dominical. Así que, hermano Elías, en estos momentos, amén, usted tiene el lugar. De domingo en domingo me presento a estudiar en la iglesia mi lección dominical. Con mi Biblia, mi ofrenda, mi cuaderno expositor, me presento alabando al Salvador. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Elías. Amén. Y vamos a seguir adelante. Amén. Con una lectura. Amén. Voy a invitarlos ahora que cada uno, como dice ese cántico, ¿verdad? De domingo en domingo me presento a estudiar en la iglesia mi lección dominical con mi Biblia. Amén. Esa Biblia debe estar en la mano de cada uno de ustedes con mi ofrenda, mi cuaderno expositor. Amén. Así que vamos a buscar, amén, en la Biblia el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Y allá en sus hogares, cuando usted ya encuentra el capítulo 14 de Mateo, diga gloria a Dios. Amén. Y ahí vamos a leer el verso 27. Dice así la palabra de Dios. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero ahora, y el título, antes de ir a todo el pasaje completo, el título de esta enseñanza que tenemos para este día se titula, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que vamos a tener la lectura del pasaje completo. Desde el verso 22 vamos a tener la lectura hasta el verso 33. Allí en sus hogares acompáñenos en esta lectura. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este pasaje que acabamos de leer es una situación que continúa de un hecho anterior, amén, en el cual Jesús hizo uno de los milagros más grandes de su ministerio, amén. Y ese milagro está relatado del verso 13 al verso 21. Y se trata de la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Con tan solo 2 panes y 5 peces, Jesús alimentó una multitud que era de cerca de 15,000 personas. Porque se trataba de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo cual hace calcular que podría llegar tal vez a 15,000 personas las que comieron con solamente 2 panes y 5 peces en las manos de Jesús, que se multiplicaron, amén. Y allí estaban los discípulos con Jesús en ese momento, y ellos fueron los que se encargaron de repartir los alimentos entre la multitud. Pero ahora Jesús quería llevar a sus discípulos a un nuevo nivel espiritual. Y por eso Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Jesús? El punto que vamos a ver a continuación. Hay una palabra en este versículo, en este primer versículo, el versículo 22, que le tenemos que prestar atención. Vamos a leer nuevamente el versículo 22. El versículo 22 dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hay una palabra que nosotros tenemos que prestarle atención en este versículo, y es que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esta palabra, hizo a sus discípulos entrar a la barca, quiere decir que prácticamente él los obligó a entrar a la barca. Posiblemente ellos no se querían ir, posiblemente ellos se querían quedar con el maestro, no lo querían dejar solo, querían quedarse allí hasta que despidiera la multitud, porque todavía esa multitud de tal vez 15,000 personas todavía estaban allí delante de Jesús, amén. Y Jesús estaba allí conversando con ellos, amén. Y le dice a los discípulos: vayan a la barca, crucen a la otra ribera, vayan al otro lado. Así que Jesús obliga a los discípulos a que suban a la barca mientras él despedía a la multitud. Entonces la pregunta era: ¿por qué Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y quedarse él solo? Esto era parte de los planes que Jesús tenía para llevar a sus discípulos a un nuevo nivel espiritual. Y eso es lo que vamos a ver a través de este estudio que vamos a tener en este día. Cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual, nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, amén, y nos va a llevar a donde nosotros no queremos ir. Amén. Los discípulos no querían ir allá al otro lado. Ellos se sentían bien allí con el maestro. Ellos estaban allí tranquilos. Pero Jesús les dice: suban a la barca y vayan a la otra orilla. Ahora, sabemos que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Amén. Es decir, Dios está en control de todas las cosas en este mundo. Pero lo que se avecinaba para los discípulos, lo que venía a continuación para los discípulos, no era nada bueno.
Y nos dimos cuenta a través de la lectura. Amén. Ahora Jesús lo sabía. Jesús sabía que a él embarcar a los discípulos hacia la otra orilla, amén, iba a suceder lo que sucedió posteriormente. Pero aún así dice que él los obligó a entrar en la barca. ¿Y qué hace Jesús cuando se marchan los discípulos y también la multitud? El verso 23 dice, el verso 23, sí, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vamos a recordar algo sobre lo que estaba sucediendo. Amén. Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Porque los discípulos le habían dicho al Maestro: Señor, ya anochece, ya se hace tarde. Por favor, manda a la gente a que se vaya a su casa. Amén. Quiere decir que cuando Jesús despide a la multitud, ya es el atardecer, es el ocaso. Y posiblemente, si hacemos un cálculo, podría ser que fueran las 6 de la tarde, tal vez, cuando Jesús comienza a orar. Amén. Y lo sorprende la noche orando, según dice el versículo que acabamos de leer. Pero precisamente en ese momento, cuando empieza a anochecer, sucede algo que lo podemos ver en el verso 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Porque el viento era contrario. Hágase usted una pregunta, hagámonos una pregunta. Jesús sabía eso, como les decía antes. Sabía el Señor que venía esa tempestad. Sabía que la barca iba a ser azotada, que los discípulos iban a estar en peligro de muerte. Por supuesto que sí lo sabía. Amén. Y la pregunta es si lo sabía, si Jesús sabía lo que se avecinaba, que venía esa tormenta, ¿por qué los obligó a entrar en la barca? Y una vez que ya estaban en medio de la tormenta, ¿por qué no fue enseguida allá a brindarles ayuda, a salvarlos? Contrariamente, lo que hizo fue seguir orando, dice la palabra de Dios, amén. Y dice que él oró. Vamos a recordar, amén, de qué manera los judíos dividían la noche en vigilias, primera vigilia, segunda vigilia, tercera y cuarta. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Amén. Así que Jesús comienza a orar y pasa la primera vigilia. Se llegan las 9 de la noche. 3 horas habían transcurrido desde que los discípulos salieron de allí. Y resulta que ellos estaban 3 horas luchando. 3 horas la barca azotada por la tempestad. 3 horas en que ellos no sabían si iban a sobrevivir o qué. Porque esas tormentas que se desataban allí en ese lugar eran terribles. ¿Ven? Y estuvieron ahí 3 horas en medio de esa tormenta. Y una vez que pasó la primera vigilia, ¿qué hace Jesús? Voy a buscar a los discípulos, voy a salvarlos, voy a calmar la tempestad. No, Él sigue orando, sigue orando, amén. Y transcurre el tiempo y los discípulos allá, desesperados, los discípulos que no sabían qué hacer, amén. Y pasa el tiempo y sigue orando 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más. Pasa la segunda vigilia, se llegan las 12 de la noche. Y ahí está el maestro de rodillas. Y allá están los discípulos en medio de la tormenta. Amén. Piense que es usted el que está en medio de esa tormenta. Piense que usted es el que está en ese barco frágil. Amén. De aquellos tiempos. No eran embarcaciones como las de ahora. Eran embarcaciones frágiles. Amén. Y ese barco es levantado por las olas, amén. Y usted está allí, amén, no sabiendo si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, pensando que ya se acerca el fin de sus días, amén. Y el viento sopla tan fuerte, amén, que lo quiere arrastrar usted allá en la cubierta de ese barco, amén. Pensemos, amén, que lo estamos viviendo en estos momentos. ¡Arriba!
Y seguramente pensaron y hasta lo dijeron, tal vez hasta en medio de ellos que conversaban, dijeron, si Jesús estuviera aquí, Él le ordenaría al viento y al mar que cesasen, que callasen, que enmudecieran, como lo hizo la otra vez. Recordemos que en una ocasión anterior ya Jesús estuvo en una tormenta en medio del mar, amén, y estaba dormido, dice en el cabezal, y entonces ellos lo despiertan y Él se levanta y Él reprende al viento y el mar y enmudecen. Pero el maestro no estaba allí, Jesús no estaba allí. ¿Dónde estaba Jesús? Amén. ¿Dónde está Dios ahora que yo estoy pasando por esto? ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Y pasó la segunda vigilia, se llegaron las 12 de la noche, los discípulos en medio de la tormenta y Jesús seguía orando, amén, y se llegaron las 3 de la mañana, amén, era ya la madrugada y los discípulos en medio de la tormenta y Jesús seguía orando allá tranquilo, amén, ajeno a lo que estaban pasando los discípulos, pudiéramos decir. Pero dice el verso 25, que a la cuarta vigilia, amén, de la noche Jesús vino a ellos, caminando sobre el mar. Estamos hablando que tal vez eran las 4 de la mañana o tal vez las 5 de la mañana o quizás ya iban a ser las 6 de la mañana. Quiere decir que Jesús esperó prácticamente toda la noche para ir a ver a los discípulos, para ir a brindarle ayuda a los discípulos. Toda la noche estuvieron los discípulos, amén, amén, pensando que ese era el último momento de su vida, amén, con el corazón en la boca, como decimos nosotros, amén, pensando, amén, que ya iban a morir y que no había salvación y que Jesús no estaba allí, amén, y que ya no había esperanzas, amén. Tal vez algunos de nosotros estamos en estos momentos pasando por una tormenta desde hace mucho tiempo. Ha pasado la primera vigilia, ha pasado la segunda vigilia, ha pasado la tercera vigilia, amén, y Jesús no aparece. Estamos hablando que esta situación que estamos pasando no tiene días, ni semanas, ni meses, sino quizás años, amén, en que nosotros estamos en medio de esa situación. Quizás ya hasta hemos perdido la esperanza como los discípulos allá en medio de esa tormenta. La pregunta es, ¿por qué Jesús se demoró tanto? ¿Por qué esperó? ¿Por qué dejó sufrir tanto a sus discípulos? Amén. ¿Por qué nos deja a nosotros pasar tanto tiempo en medio de una tormenta? Vamos a recordar otra historia que es muy conocida de nosotros, la historia de Lázaro. Amén. El gran amigo de Jesús. Amén. La Biblia dice que él era amigo de Lázaro, de Marta y de María. Tenía una amistad muy especial con esa familia. Amén. Y resulta que Lázaro enferma gravemente, amén, y luego las hermanas Marta y María, amén, mandan a buscar al maestro. Por favor, vayan a avisarle al maestro que su amigo Lázaro está enfermo gravemente. Y no estaba lejos de allí, algunos piensan que estaba en la otra ribera del Jordán, amén. Tal vez se calcula que en un par de horas Jesús podía llegar a donde estaba Lázaro, amén, pero ¿qué hizo Jesús cuando llegaron los mensajeros de Marta y de María, amén, a decirle que Lázaro estaba gravemente enfermo? No atendió el llamado de Marta y de María. No fue ese día, no fue al día siguiente, no fue al tercer día. Esperó hasta el cuarto día para entonces ir allá donde estaba Lázaro, donde esa familia. ¿Por qué esperó 4 días para ir? ¿Por qué no fue enseguida? Porque ya Lázaro había muerto. ¿Por qué no fue a ayudar a los discípulos cuando empezó la tempestad? ¿Por qué no nos socorre a nosotros en cuanto estamos en un problema en ese mismo momento? Cuando Jesús llega a la aldea de Lázaro, como les dije, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Quiere decir que el mismo día que le fueron a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ese mismo día, tal vez unas cuantas horas después, Lázaro murió. Amén. Entonces pudiéramos pensar que Jesús llegó muy tarde. Amén. Nunca eso sucede. Nunca Jesús llega tarde a ninguna situación. En medio de la situación en que usted esté pasando, que yo esté pasando, Jesús siempre llega a tiempo. Cuando Jesús llega, Marta y María les reclaman: Señor,
Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice Marta. Y luego María le dice las mismas palabras. Si tú hubieras estado aquí, maestro, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús da la orden: quiten la piedra del sepulcro. Marta dice: no, maestro, ya tiene 4 días. Ya hiede, ya está podrido. Amén. Pero él insiste: quiten la piedra. Amén. Y cuando lo hicieron, Jesús eleva una oración a su Padre. Amén. Y luego da la orden y dice: Lázaro, ven fuera. Amén. Y enseguida Lázaro se levanta, amén, envuelto en esas vendas que acostumbraban los judíos a envolver los cuerpos de los muertos, y comienza a caminar hacia afuera así como puede. Y entonces él dice: desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús, ¿verdad?, da esta orden, se rompen las leyes de la naturaleza. Amén. La muerte, amén, tiene que someterse al Maestro, amén, e irse lejos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Este fue el mayor milagro de Jesús, de todo el ministerio de Jesús. Y mucha gente creyó en Jesús a causa de este milagro, porque muchos supieron de la muerte de Lázaro. ¿Y por qué supieron muchos de la muerte de Lázaro? Porque Jesús esperó 4 días. Después de la muerte de Lázaro, era el tiempo suficiente para que esa noticia corriera de un lugar a otro, de un pueblo a otro. Así que ya la muerte de Lázaro era conocido por todos. Amén. Cuando sucede ese milagro, amén, que Jesús hace, la gente no lo puede creer. La gente está sorprendida. Y entonces muchos creen en Jesús. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Para que Él fuera glorificado junto a su Padre. Ahora vamos a regresar nuevamente a la historia de los discípulos y la tempestad. Era la 4ª vigilia, como les decía, ya casi estaba amaneciendo. Jesús va a los discípulos caminando sobre el mar. No fue en una barca, amén. No le prestaron una barca y fue en esa barca. No, Jesús fue caminando sobre el mar, rompiendo las leyes de la naturaleza. En la oscuridad, cuando los discípulos observan una figura que viene caminando sobre el mar, una sombra que se acerca a ellos, ellos no pueden distinguir por la oscuridad de qué se trata. Entonces este temor terrible que ellos tenían a la muerte, que ya la sentían cercana, se vuelve doblemente. El miedo se apodera más, el miedo de ellos, porque piensan tal vez que ese fantasma es la misma muerte que los ha ido a buscar. Pero luego escuchan una voz conocida que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esa era la voz del Maestro que también ellos conocían. Y mi manera de pensar y de analizar, yo interpreto que el Señor les quería decir: tened ánimo, porque yo fui el que provoqué esa tempestad. Yo fui el que los enredé a ustedes, los metí a ustedes en este problema. Porque yo tengo el dominio sobre los elementos de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza. Así que yo hice que se desatara esa tempestad para que la barca fuera azotada por las olas y por el viento, y que ustedes pasaran esa terrible situación que ustedes pasaron. Pero yo mantuve esa barca a flote toda la noche. Esa barca nunca se hundió. Yo los mantuve a ustedes con vida. Todos están aquí. Ninguno ha perecido. Todos están aquí. Pero ¿saben por qué los hice? Porque yo los quería llevar a ustedes a un nivel superior, a un nivel más alto espiritual. Amén. Cuando suceden cosas terribles en nuestras vidas, hermanos, tenemos que comprender que Jesús nos está llevando de su mano a alturas espirituales nuevas, más altas, amén, de las que nosotros nos encontramos. Por eso el Señor nos permite pasar por ciertos conflictos, problemas, dificultades, amén. Luego allí seguimos leyendo y viene el pasaje de Pedro, no lo vamos a analizar.
Y al final vemos que Jesús sube a la barca y calma la tempestad cesa, toda la tempestad se va, el mar queda en bonanza, el viento desaparece, amén. Y ellos ese mismo día o el día anterior, porque ya nos encontramos al día siguiente, amén, ellos habían visto un milagro extraordinario de parte de Jesús con la multiplicación de los panes y los peces, pero ahora estaban viendo algo más, estaban viendo algo superior, que Jesús verdaderamente también tenía dominio sobre los elementos de la naturaleza, amén. Y ellos tal vez ya habían tenido esa experiencia ya anteriormente, como yo les había dicho, porque ya en una ocasión anterior Jesús había calmado una tempestad, amén. Pero ahora hay algo más que se añade en este milagro. Y es que Jesús camina sobre las aguas, Jesús camina sobre el mar, no un mar que está en calma, sino un mar que se encuentra embravecido con vientos terribles, amén, que había en esos momentos. Y sin embargo Jesús viene caminando sobre el mar. Entonces los discípulos comprendieron quién era Jesús. Porque en aquella ocasión, cuando Jesús calmó la tempestad y el viento, que él estaba dormido en el cabezal, dice la historia, amén. Al final ellos se preguntan, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pero ahora ya aquí, en estos momentos, amén, ya entendieron quién era ese hombre, amén. Ahora entendieron que se trataba del Hijo de Dios, que se trataba del Cristo, que se trataba del Mesías, amén. En todo ese tiempo que ellos estuvieron con Jesús, todavía no habían comprendido cabalmente, amén, a plenitud, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Solamente en un momento de iluminación Pedro fue el que dijo así: oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero fue algo fugaz, amén, que vino de revelación. De igual manera, hermanos, nosotros, mientras más cerca nos sentimos de la muerte, más apreciamos un hecho sobrenatural y poderoso de parte de Dios. Los testimonios más impactantes son aquellos de personas, amén, que ya están desahuciadas por la medicina, y luego, a pesar de eso, de toda esa situación, Dios los levanta, amén. Entonces los discípulos dicen que adoraron a Jesús, y los judíos solamente adoraban a Dios. Amén. Ellos no adoraban a ningún hombre. Entonces, ¿por qué lo hicieron con Jesús? Porque reconocieron la divinidad de Jesús. Reconocieron que Jesús era el Dios manifestado en carne, que habla allá en Timoteo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta historia? ¿Qué enseñanza tiene esto para nuestras vidas, para nosotros? Yo les dije que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, quería decir, yo soy el que provoqué esta tempestad. Ahora mismo el mundo está viviendo una tempestad provocada por un virus microscópico. Amén. Pero Jesús nos está diciendo, yo fui el que provoqué esta tempestad. No fue el diablo, no fue Satanás. Fui yo el que provoqué esta tempestad. Yo los obligué a ustedes a entrar en esta barca. Yo los obligué a ustedes a entrar en esta tempestad. Yo los tengo a ustedes en medio de esta tormenta. Amén. Pero tengo un propósito, y el propósito es llevarlos a ustedes a un nivel superior. Amén. Ustedes van a escalar a través de esto a un nivel mucho más alto, espiritual, del que tienen ahora mismo. Pero nos sentimos tal vez desesperados. Nos sentimos tal vez angustiados, como aquellos discípulos en la barca. Y estamos viendo pasar la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, y el Señor no llega, no calma la tempestad. Pero Él vendrá a la cuarta vigilia, como llegó con los discípulos. Ese es un tiempo simbólico, porque no lo sabemos, pero lo que sabemos es que Él vendrá en el momento oportuno. Él llegará, amén, y llegará a tiempo, no llegará tarde, amén. No sabemos aún por cuántas cosas habremos de pasar. Y algunos tal vez están pensando que ya con los anuncios que se están dando es que ya vamos a regresar ya a la normalidad. Pero no, hermanos, todavía esto demora, amén. Porque
realmente la nueva normalidad, amén, o la normalidad plena no va a llegar, hermano, hasta que no llegue esa vacuna que están buscando los científicos, y eso va a tomar tiempo. Así que esto va a ser algo difícil, amén, pero no es que nosotros queramos ser pesimistas, amén, no es que nosotros le estamos presentando noticias negativas, sino que somos realistas, es la realidad, amén, la verdad, y eso no se puede cambiar. Pero los que creemos firmemente en Dios, en Jesús, amén, sabemos que el que está en control de todas las cosas en este mundo es Dios, es Jesús, amén. Y si Él quiere, por ejemplo, Él puede hacer, amén, que en este mismo año los científicos encuentren esa vacuna, amén. Y ya este mismo año las cosas se arreglen, pero eso lo sabe solamente Dios, eso solamente lo sabe Jesús. Él sabrá en qué momento Él va a hacer que termine la tempestad, amén. Todo depende del plan de Dios. Todo depende de los planes que tenga el Señor para con el mundo y para con nosotros. Todo lo que el Señor hace es para nuestro bien, porque los pensamientos de Dios, lo dice la palabra de Dios, son de bien para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que quedarnos tranquilos, tenemos que confiar en Él. Hagamos nuestra esas palabras del salmista en el capítulo 42, verso 5, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Haz tuya esas palabras del salmista y decirles: alma mía, no te abatas dentro de mí, no te turbes, amén, sino confía en Dios, espera en Dios, amén. Mientras esperamos en Dios, debemos estar alabándolo, glorificándole, dándole la honra a Él, amén, porque Él se la merece, amén, y Él es nuestro Dios, amén. Y Dios es bueno y es misericordioso con nosotros. Damos gracias a Dios en estos momentos, hermanos, por este tiempo que hemos compartido con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. El próximo domingo vamos a estar nuevamente con ustedes, amén, impartiendo la siguiente enseñanza de la escuela dominical. Dios les bendiga, hermanos.